Bueno, hay alguien por allí? Como para empezar. Bueno, listo. Comenzamos. La idea es hacer un repaso entonces de lo visto hasta ahora y que incluye el primer parcial. Esa información que tienen en el material que les fui dando. La idea es, vamos viéndola y avanzamos. Donde tengan dudas me paran y lo conversamos. Y o la sugerencia es traten de participar, les va a ayudar mejor a retener los conceptos. Bueno, decíamos entonces o arrancamos siempre desde la base que la información es la característica fundamental, el activo principal de buena organización. Para poder administrar la información es necesario que reúna, cumpla determinadas características. Y para poder generar información dentro de la organización se necesitan determinados recursos. Nosotros, nuestra visión de auditoría, vamos a tener que enfocarnos en cuál es la información crítica para testear, verificar que estas características requeridas se mantengan y que aquellos recursos que apliquen a la información se realicen de la manera correcta, adecuada, con los controles necesarios. Independientemente del lugar donde residan, la información es necesario resguardarla y decíamos entonces los tres pilares fundamentales relacionados con la información tienen que ver con confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Quién accede? ¿De qué manera y en qué momento? Nos interesa poder eh, prestar atención a los controles porque aquellos controles bien aplicados deberían estar facilitando o asegurando la ejecución adecuada de los procesos que correspondan. Y un control se puede o se debería poder aplicar indistintamente en cada una de las etapas de dicho proceso. Si establecíamos un proceso con una secuencia de actividades, cada una de esas actividades va a tener una entrada, la actividad en sí y la salida. Los controles deberían estar aplicados en cada uno de ellos. Entendemos entonces como una auditoría informática. Bueno, aquella que comprenda el análisis o gestión, utilización de un sistema informático o de una plataforma informática o de una tecnología informática, evaluando su fiabilidad. ¿Qué significa esto? Que cada una de estas sistemas, plataformas que se utilizan, se estén utilizando adecuadamente en función del objetivo para el cual se haya implementado, identificando factores críticos de riesgo. Lo veníamos conversando hace un tiempito atrás y tiene que ver con identificar cuáles son aquellas situaciones, características críticas dentro del negocio y validar
los controles asociados que lo minimicen. Dentro de esos controles deberíamos estar validando si existe o no una adecuada seguridad física y lógica de los recursos que hacen uso de la información crítica. En caso de no existir controles o que los controles no sean eficaces, dentro de nuestra auditoría promoverlos, es decir, sugerir la incorporación de nuevos controles. Y por último, dentro del objetivo de la auditoría, implica verificar el cumplimiento, ya sea de las políticas y procedimientos o normas internas de la organización, como también aquellas reglamentaciones legales vigentes que fuercen a ser cumplidas por la organización. Como en el ejemplo que di hace un rato, una auditoría es la foto del momento en el cual estamos realizando la tarea. No podemos hacer una auditoría in eternum o que dure mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el proceso va cambiando, los procesos van cambiando, el día a día va cambiando. La materia prima, como poníamos el ejemplo anterior, seguramente 2 años atrás era de una calidad, ahora tal vez esa materia prima era importada y ahora la FIP no me deja importarla, entonces estamos utilizando otra, con lo cual el proceso hubo que cambiar o mezclarlo con otra nueva para. Entonces, la auditoría es un corte, una foto de lo que vamos a revisar en el momento. Entonces, tenemos que ser lo más precisos posibles en la definición del objetivo y del alcance, orientado a que, nuevamente, a transacciones críticas, a información y al cuidado de esa información crítica. Propósitos generales de una auditoría. Planificar y ejecutar planes de auditoría orientados en nuestro caso a evaluar sistemas informáticos y ambientes tecnológicos. Identificar factores de riesgos de los procesos críticos, contribuir a los niveles aceptables de seguridad y control, ya sea verificando que los controles estén bien implementados y se ejecuten, o promoviendo, sugiriendo nuevos controles dentro de los procesos. Y si hay oportunidades de mejora que puedan llegar a mejorar, a eficientizar los procedimientos, las operaciones de la empresa, bienvenida también. Principales áreas de responsabilidades de un auditor de sistemas. ¿Sí? Un auditor de sistemas tiene como acción, una de las acciones, definiciones dentro de su rol, dentro de su descripción de tareas, la de planificar el plan de auditoría y los alcances de cada una de estas auditorías. ¿Cuál es el resultado esperado entonces? Armar un plan de auditoría de manera adecuada para que permita establecer una cobertura del control interno en la organización. ¿De qué manera lo vamos a medir? Bueno, en función del plan de auditoría que confeccionó versus la situación actual de esa empresa o de esa organización. Otra de las tareas, ejecutar auditorías. En nuestro caso, ejecutar auditorías de sistemas y tecnológicas. ¿Cuál es el resultado que se espera de esa ejecución? Poder confirmar que los sistemas que utiliza la empresa sean fiables y adecuados. ¿Cómo vamos a medir el cumplimiento de esa tarea del auditor? Bueno, plan de auditoría versus la cantidad de auditorías realizadas
y la calidad de los informes o resultados obtenidos. ¿Sí? Esto se lee de esta manera. Acción, ¿qué se espera de esa acción? ¿Cómo la vamos a medir? Decisiones esperadas de un auditor. Evaluar áreas de riesgo, asegurar la fiabilidad de los sistemas, garantizar la integridad de las transacciones, implementar puntos de control, definir probables casos de conflictos y brindar información a la gerencia general, los niveles de supervisión, para mejorar la toma de decisiones. ¿Qué tipo de recomendaciones son esperadas? Bueno, recomendaciones de mejora, implementación de controles o configuraciones de los sistemas, detección de fraudes o malversación de fondos, relacionados con implementación de mecanismos de control, ya sea manuales o automáticos a costos razonables, y validar, preservar el nivel ético y moral dentro de la organización. ¿Cómo está inserta la gerencia de auditoría o cómo debería estar inserta la gerencia de auditoría en un organigrama general? Bueno, debería ser en caso de tener una gerencia interna dentro de la organización, debería ser una gerencia aparte al resto, que va a estar compuesta probablemente por un equipo de auditoría, que puede ser auditores operativos contables, auditores de tecnología y demás, y dependiendo directamente del alto nivel, ya sea el directorio de la empresa, un comité de auditoría, algún socio de la empresa o lo que fuere. Nunca directamente del gerente general, justamente también para armar un nivel de oposición de intereses, ¿sí? Si el gerente de auditoría dependiera del gerente general, en algunos casos, si encuentra alguna malversación de fondos que tiene que ver o está relacionada con la persona que está cumpliendo la función de gerente general, no lo podría estar informando porque no le va a decir al mismo, che, me estoy dando cuenta que este gasto en realidad eh, fue para tu bolsillo y no para el bolsillo de la empresa. Los roles y responsabilidades, ¿sí? Lo habíamos visto dentro de una organización, todos los posibles roles que podemos llegar a tener dentro de la organización, van desde la alta gerencia hasta el usuario final, pasando por diversos comisiones, comités o como lo querramos llamar, que están asociados a distintos temas de control. Igualmente, el control o la ejecución del control no está ligado exclusivamente al auditor, sino que el control incumbe o debe ser ejecutado por todos los miembros de la organización, ¿sí? Desde la alta gerencia, estableciendo políticas y normas y directivas hacia el resto de los colaboradores, hasta el último, el junior o el cadete o el que fuera, cumpliendo las políticas que fueran establecidas. Cuando se ejecuta una auditoría, vamos a tener un cliente que es el que habitualmente nos pide la ejecución de la auditoría, que puede ser directorio, el gerente general o un comité de auditoría puntualmente establecido, el área a la que vamos a estar auditando, la gerencia de administración, la gerencia de sistemas, la gerencia o la jefatura de seguridad informática, el auditor, a cargo de esa auditoría,
seguramente o puede estar el auditor solo o conformar un equipo de trabajo y tal vez requiera o no la necesidad de algún experto en determinadas tareas. Por ejemplo, sí, eh, vamos a estar auditando un sistema que tiene una base de datos eh, Oracle, supongamos, y nosotros no la conocemos, entonces tal vez requiramos un especialista para que colabore en ese análisis que vamos a estar haciendo. ¿Qué tipo de tareas podría llegar a realizar un auditor de sistema? Podemos decir entonces, podemos ser auditores internos de la organización o nos pueden estar contratando, pueden, dentro de esa contratación, puede ser para hacer una auditoría o para hacer una revisión de seguridad o una verificación del control de cumplimientos o hacer un penetration test o análisis forensis. Podemos llegar a hacer revisiones sobre fraudes informáticos, tanto internos como externos, análisis y gestión de los riesgos, verificación o participación de normativas o mejores prácticas. Dentro de los aspectos de control que vamos a estar conformando, la idea es, como decíamos, entonces, tratar de asegurar o reafirmar que los sistemas aplicativos, la tecnología que se esté utilizando, sea la adecuada. Para hacer ese tipo de revisiones vamos a establecer una secuencia de tareas, un plan de tareas, un plan de auditoría, donde en términos generales vamos a necesitar entender lo que vamos a estar auditando, si es que no entendemos del tema, todavía nunca se hizo una auditoría relacionada, y a partir de allí analizar o documentación o información que tenga que ver con lo que vayamos a revisar, pudiendo o terminando de establecer un objetivo y un alcance para la auditoría. Dentro de esa revisión estableceremos entonces el contexto en el cual se desenvuelve, es decir, tecnología que soporta lo que nosotros tengamos que ir a auditar, para lo cual vamos a necesitar información relacionada con inventario de equipamiento, inventario de usuarios o lista de usuarios y permisos de accesos, descripción de tareas, organigramas de la empresa, ¿no? Un conjunto de información que nos permita poner en autos y entender el contexto para qué, para poder armar el plan detallado de la auditoría, poder entender qué es lo que vamos a ir a ver y poder ir a buscar algunos de los controles que estuvimos aprendiendo hoy para, dentro de ese checklist que vamos a armar, poder ir a verificar si estos controles están o no implementados y si la implementación es suficiente y adecuada y si la ejecución también lo es, ¿sí? Y esa es la tarea en que va a consistir nuestro trabajo. Una vez que realicemos este análisis, encontraremos eh, o podremos llegar a encontrar algunos hallazgos por ausencias de controles o faltas de ejecución de los mismos y que ameriten armar un comentario de auditoría, para lo cual vamos a necesitar que evidencia respaldatoria que valide que lo que nosotros estamos diciendo fue verificado y, eh, y no se está cumpliendo. Finalmente vamos a estar armando un informe de auditoría y lo vamos a estar presentando a nuestro cliente, que es el que nos solicitó
esa auditoría. Las auditorías las podemos ver como esta especie de, de capas de cebolla, digamos, en cuanto a las revisiones y podemos validar eh, ya sea desde el marco legal regulatorio hacia eh, las políticas y normas internas que pueda llegar a tener la empresa. Cuando hablamos de controles, en términos generales también, hablamos de controles preventivos, detectivos y correctivos en función de la oportunidad, del momento en el que se realizan o se llevan a cabo estos controles, será uno u otro. Y también tenemos controles manuales y automáticos, en donde, en función de quiénes los realizan, los podremos clasificar de esta manera o aquellos controles mixtos, que es una mezcla de ambos. ¿Por qué nos permite o qué nos va a servir cuando nosotros estemos analizando un procedimiento y verificando los controles que se hayan establecido, entender si son preventivos, detectivos, correctivos, manuales, mixtos, automáticos, de gestión, de administración y demás? Porque en función de estas características podemos ver o tratar de evaluar cuán fiables o no pueden llegar a ser esos controles y de qué manera van a minimizar o no el posible riesgo que puede estar dándose. Bueno, dijimos, independientemente del lugar donde se encuentre la información, los controles tienen que seguir estando. Cuando entendemos o cuando vamos a revisar una organización, la vamos a estar pensando desde lo estratégico al operativo, y nuestra revisión debería estar basada también en este mismo orden tipo paraguas, donde vamos a estar analizando, buscando, solicitando documentación relacionada con las políticas, procedimientos, normativas, y a partir de ahí vamos decantando en los distintos dominios de seguridad organizacional, lógica, física y legal. Cuando tengamos una foto de el sistema, la tecnología que vayamos a identificar, vamos a necesitar entender dónde está ubicado, cómo está ubicado dentro de las características que tenga esa empresa. Recordemos que cada empresa es un mundo y tiene implementada la tecnología a su mejor entender por la gente que conforma el área, y entonces esto va a ir variando, no necesariamente no vamos a contar con un servidor o con un firewall o con un antivirus y demás, con lo cual necesitamos tener este mapeo, este layout general del contexto para poder establecer y decir, bueno, ¿qué vamos a ver y dónde vamos a ver? Poder establecer este objetivo y alcance a revisar. ¿De qué? De la infraestructura, de los sistemas, de las comunicaciones, eh, desde afuera hacia adentro, ya estando dentro de la organización o dentro de un sistema puntualmente. Bueno, esto lo vimos hoy, otros controles que necesitamos considerar al momento de nuestra revisión. Y en detalle la identificación de los que estuvimos conversando. Cuando hablamos de riesgo, decíamos que la seguridad total no existe, o sea, siempre va a haber un riesgo que necesitamos conocerlo y aceptarlo, ¿sí? Si nosotros tenemos un riesgo con una criticidad muy alta,
La gestión del riesgo es primero identificarlos y entender por qué es tan alto y después tratar de analizar qué se puede hacer para que ese riesgo deje de ser alto y pase a tener una menor implicancia. Seguramente para poder resolver se aplicará algún control manual o automático con una determinada inversión, más barata, más cara, y una determinada implementación con más o menos errores. Entonces, en función de esa solución implementada, más el riesgo remanente que nos queda, será el nivel de madurez que va a alcanzar esa organización en cuanto a ese riesgo puntual. La definición de riesgo es una amenaza que explota una vulnerabilidad, ¿sí? Y atenta contra un activo de una empresa y le causa un daño. Si nosotros podemos determinar cuál es el nivel de impacto de ese daño o de ese posible daño y cuál es la probabilidad de ocurrencia, vamos a poder establecer en una matriz de riesgo en qué lugar de esa matriz está, ¿sí? En qué lugar calórico de esa matriz está. Por ejemplo, un riesgo en un centro de cómputos podría ser que no funcione, eh, que la temperatura no sea adecuada, ¿no? La temperatura ambiente del centro de cómputos no sea adecuada. Entonces, eh, ¿cuál sería el nivel de impacto para el negocio? ¿Sí? Si tengo una temperatura muy alta dentro del centro de cómputo, sí, tengo que apagar los equipos porque se pueden sobrecalentar y tener algún otro problema. Y tal vez es un nivel de impacto alto o mediano, ¿sí? Podemos decir porque tal vez en función del negocio, por ahí puedo decir, me copio información en una notebook, en una PC, sigo trabajando de manera local y el servidor lo apago. Si es un negocio chico, lo puedo manejar de esa manera. Sí, bueno, entonces tal vez puedo decir que el nivel de impacto es un 6, ¿sí? ¿Y cuántas veces puede llegar a pasar eso? Y hoy me fijo en los registros del año pasado, por ejemplo, de cuántas veces dejó de funcionar el aire acondicionado. Y entonces, si no tuve, o una sola vez tuvimos un problema con el aire acondicionado y lo solucionamos rápido, y por ahí le podemos poner nivel de probabilidad 2. Entonces, si buscamos y asociamos el nivel de impacto 6 con la probabilidad 2, nos dan un área verde, un área no crítica, y no tenemos problemas. Ahora, si la realidad es que el aire acondicionado se nos está rompiendo y tenemos que llamar al técnico 1 o 2 veces por mes y vamos a poner una probabilidad 10, ¿sí? 6 por 10, 60, nos ubica en el cuadrante de la derecha abajo del rojo, nivel crítico alto. Y bueno, entonces es un riesgo alto. Habrá que gestionarlo. El que le corresponda dentro de la organización lo tendrá que gestionar. Y nosotros como auditores obtenemos esta información y decimos, bueno, dentro de ese grupo de transacciones o procesos críticos a relevar, estará puntualmente este relacionado con la criticidad de la seguridad ambiental dentro del centro de cómputo. ¿Sí? La idea de poder armar este mapa calórico es tratar de ver de qué manera aquellos riesgos que nos dan en el sector colorado los arrastramos y se traen al nivel verde. Y esto puede ser ya sea, en el caso del ejemplo, cambiando el equipo de aire acondicionado, haciéndole mantenimientos preventivos, porque por ahí está faltando alguna limpieza, algún cambio de filtros, algún otro tipo de verificación, ¿sí? Todos controles preventivos que hagan que la probabilidad de ocurrencia no se dé tan seguida. Entonces,
ese nivel de riesgo va a ir disminuyendo y va a pasar por los otros niveles. Decíamos que para hacer nuestra tarea de auditoría nos vamos a basar en estándares o en reglamentaciones o en leyes que apliquen al tipo de organización. Vamos a buscar aquellos estándares que a nosotros nos den soporte dentro de las tareas a realizar. Los estándares relacionados con la familia 27000 tienen que ver con la gestión de la seguridad de la información y hay mucha data que ahí nos va a servir este trabajo. La ISO 27001 es el marco teórico que indica cómo armar un sistema de gestión de seguridad de la información. Y simplemente a modo enumerativo, en su anexo A, enumera la lista de objetivos que después en la 27002 se detallan. ¿Sí? Entonces, si nosotros necesitamos, por ejemplo, esto es el anexo A de la 27001, son estos 14 objetivos. ¿Sí? Pero después, si queremos buscar cuáles son los objetivos relacionados con el A12, que tiene que ver con seguridad de las operaciones, vamos a ir a la 27002 en el tópico seguridad de las operaciones y vamos a ir a buscar los objetivos de control relacionados con los que, por ejemplo, estuvimos viendo hoy en cuanto a sistemas, aplicativos, programas y demás datos relacionados. Fíjense en que estos objetivos generales de control tienen que ver con esta pirámide que yo les mostré antes y estos dominios establecidos que van desde lo organizacional hasta lo táctico operativo. De auditorías, revisiones que podemos llegar a hacer, auditorías internas, de gestión, relacionadas con análisis perimetral, de controles, digamos, tecnológicos relacionados con lo que sería los límites de la red interna y externa, desde intrusión, análisis forenses, revisiones de aplicaciones y demás. Una auditoría se basa en un conjunto de buenas prácticas sugeridas en función de lo que vayamos a auditar, nuestro objetivo y el alcance que definamos, será cuál de estas mejores prácticas nos vamos a basar. Acá hay algunos ejemplos. Características de un auditor, la independencia que tenemos que tener, el cumplimiento de código de éticas, competencias técnicas, estar capacitados, armar auditorías planificadas y que sean supervisadas, cumplimiento de normativas, estándares y demás. Entonces, dentro del proceso de auditoría que vamos a hacer, vamos a necesitar ir reuniéndonos de evidencia que sea suficiente, adecuada, relevante y fiable para el trabajo que estamos realizando, y ya sea que nos permita concluir si un control se está cumpliendo o no. ¿Sí? Esta evidencia que nosotros reunamos nos tiene que permitir a nosotros conformarnos si entendemos que está bien o si hay algún problema, también tiene que ser una evidencia que nos permita, al momento de presentar, nos permita mostrar que se cumple el control o no se lo cumple. Bueno, cada una de las 7 tipos de evidencias
en que están divididas: evidencia física, matemática, confirmativa, técnica, analítica, documental y verbal. De esto estuvimos hablando y estuvimos haciendo ejercicios la clase pasada. De esto tienen algo, ¿hay algo que no se entienda o que quede medio mezclado, alguna zona gris entre una u otra? No, profe, nada. Ok. Decíamos entonces cuál es la importancia de cada una de ellas, ¿sí? Y vamos a intentar siempre tratar de conseguir evidencias físicas o matemáticas de alguna manera, ¿sí? Cuando nosotros armemos nuestro plan de auditoría y esa revisión de controles, tenemos que ver qué tipo para este control, qué tipo de evidencia deberíamos estar necesitando que nos permitan validar si se cumple o no ese control. Las fases, eh, pasos generales de una auditoría van a ir desde un estudio preliminar del mismo, la evaluación de los controles, la verificación de su implementación y ejecución y la comunicación de los resultados, es decir, el análisis de los hallazgos, la redacción de los comentarios y del informe final de auditoría. Manual de auditoría, perdón, manual de políticas y normas debería contener normas generales relacionadas con la seguridad de la información. Ese manual de políticas y normas al menos debería tener unas normas relacionadas con reglas generales de seguridad de la información, legalidad del software, administración o configuración sobre aspectos de seguridad, seguridad física, seguridad de los datos, ¿sí? Acá tienen la posibilidad de manera exhaustiva. Estas normas, a su vez, las podemos ir machando con la pirámide que veíamos antes y a su vez la traspolamos a la 27002 o a la 27001, el anexo de la 27001, en donde uno a uno van a ver cada uno de los dominios. Deberían estar indicados en una normativa, en un documento interno, en una organización, y a su vez esta posibilidad de poder identificar una norma con qué tipo de característica de criticidad de la información nos permite macharla para poder entender qué tipo de control debería tener. Hoy hablamos sobre la configuración de los perfiles y la segregación de funciones. ¿Sí? Vamos a repetir de vuelta la definición de segregación de funciones, método que nos va a permitir asegurar que las transacciones estén debidamente autorizadas y registradas y que los activos de la compañía estén protegidos. ¿Sí? Otro de los controles que deberían establecerse en una organización tienen que ver con la separación de ambientes, ¿sí? Así como decíamos que la segregación de funciones tiene que ver con que cada quien tenga acceso dentro de su función exclusivamente a recursos y datos que competen, usuarios finales a datos de producción, con los programas y sistemas de producción, y usuarios de testing o desarrolladores exclusivamente al ambiente de desarrollo, con datos de prueba que no sean datos reales y herramientas que necesitan para programar. Eso es un tipo de control, segregación de funciones. Por otro lado, tenemos separación de ambientes, ¿sí? Este es otro de los controles que nosotros vamos a ir a relevar para testear justamente que cada estanco mantenga
la información, los usuarios y permisos que correspondan. Otro de los controles que vamos a estar chequeando y que debería existir alguna norma es aquella que nos permita entender las puestas en producción de software y de hardware que se realicen a través de también secuencia de tareas con controles intermedios en cada uno de ellos. Acá hay un ejemplo de la normativa, las 4609 del Banco Central, en donde ustedes tienen las funciones de cada quien y qué tipo de ejecución tendría en cada una de las tareas, ¿no? Justamente para poder diferenciar tareas con perfiles y ambientes de trabajo y controles por oposición. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Vimos rápidamente temas principales de teoría vistos hasta ahora, ¿sí? Vamos a las pautas entonces para el examen. Vamos a incluir capítulo 1, capítulo 2 y el material visto hoy. En el break que hicimos yo les mandé un correo con el material visto hoy. ¿Lo recibieron todos? Sí, Sí, sí. profe. Buenísimo. Dentro del examen hay individualizados tres grandes grupos que tienen que ver con verdadero o falso, múltiple choice y preguntas a desarrollar. En total van a ser 10 puntos y le damos 2 horas de tiempo. Cada una de las preguntas vale un punto y en realidad la intención, como les comentaba en algún momento atrás, lo importante acá es no solo acertarle al choice o al verdadero o falso, sino también a la justificación de por qué ustedes están eligiendo uno u otro. La utilización correcta del lenguaje o la referencia a la bibliografía relacionada, eso hace que se considere algún punto extra al momento de poner la nota final. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podría llegar a ser algunas preguntas del parcial, ¿sí? Y acá los quiero escuchar. En términos de control interno, ¿es apropiado que los usuarios finales de un sistema aplicativo tengan acceso a las herramientas de desarrollo? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿Y por qué? porque pueden manipular los datos y se pone en riesgo la integridad de la información. Bien, ahí completaste el punto, ¿ves? Sumamos 0,5 más 0,5, utilizaste lenguaje apropiado y relacionado con la temática. Bien. Un control correctivo es aquel destinado a corregir los errores derivados de un problema y mejorar el sistema a fin de reducir su presencia futura. Falso. ¿Por qué? Yo le sacaría lo que va después del y, porque mejorar el sistema a fin de reducir su presencia futura sería más preventivo en un después. En realidad,
eh, los controles correctivos intentan solucionar un problema que ocurrió, ¿sí? Entonces yo voy a corregir lo que pasó, adecuándolo, pero también voy a tratar de mejorar el proceso para que no vuelva a suceder. ¿Se Ok. entiende? Sí, sí, ¿Sí? Ok, sí, profe. bien, bien. Confidencialidad es la característica o condición que posee la información al encontrarse accesible por quienes deben consultarla en tiempo y forma. ¿Verdadero o falso? ¿No sería falso? ¿Y por qué? Porque eso sería la disponibilidad. Ajá. Ahí podemos decir, podríamos dar dentro de la justificación la definición de confidencialidad o, como bien decís vos, es decir, no, esta definición le compete a la característica de disponibilidad, ¿sí? O ambas, y suman puntos. Un auditor del sistema de información debería participar como integrante en proyectos relacionados con nuevos negocios comerciales o de tecnología. Falso. ¿Por qué? Porque no tiene que ser alguien que sea ajeno al proyecto, a los proyectos. La verdad es que acá puede ser, eh, en la realidad, es un punto habitual de discusión entre los auditores, si está bien o no que participen en los proyectos. Eh, hay algunos que sostienen que no participar en los proyectos los mantiene lo suficientemente independientes para el momento de auditar el resultado del proyecto, ¿sí? Pero por otro lado, uno podría decir, pero si el auditor participa inicialmente, podría definir qué tipo de controles tiene que tener ese proyecto y cuando está terminando el proyecto, validar si tienen esos controles o no, y el resultado que voy a obtener, la salida que voy a obtener de ese proyecto, de ese proceso que hice, debería estar más controlada y ser más eficiente. Entonces gano tiempo, ¿sí? Porque si yo voy a hacer una auditoría recién dentro de un año, tal vez no tiene los controles que corresponden y se implementa en un, y me puede dar resultados o fallidos o no llegar a los resultados que corresponden por no haber definido los controles originalmente. O por ahí, en un año el auditor me dice, no, pero deberías haber puesto este y este control, pero yo digo, lo que pasa es que ahora si los tengo que incorporar, tengo que rehacer todo el sistema. ¿Se entiende? Entonces, está la dualidad. Ustedes pueden elegir por la opción que más les parezca, el tema es cómo la justificamos. ¿Sí? Hay preguntas que son de este estilo y que son para que ustedes las trabajen, las razonen y las trabajen. ¿Sí? Sí, profe. Ok, creo que esta es la última. El auditor del sistema es el principal responsable por la implementación de medidas de control interno. Recién en el repaso lo vimos esto. No. ¿Por qué no?
porque él no implementa, él controla o detecta. Bien, ¿y quién sería o quiénes serían los responsables por la implementación y ejecución del control? Todos los miembros de la organización, ¿sí? Desde el gerente general hasta el cadete. Todos tenemos que cumplir las políticas que se establezcan dentro de la organización. ¿Está bien? Digan ustedes algo que no se haya entendido, alguna pregunta que tengan para hacer. Igual les ofrezco, por más que no, no necesariamente tengamos clase la semana que viene, podemos llegar a juntarnos en algún momento, si hay algún tema que no se entiende, no tengo problema para hacerlo. Si están todos bien, nos vemos dentro de 2 semanas. Presencial, allá 8:30 arrancamos el examen. ¿Está bien? Dale, profe, sí. Pues ya, Ok. Buenísimo, profe. Bárbaro. Bueno, bárbaro. nos Nos vemos, vemos buenas noches. entonces. Chao, chao, buenas noches. Gracias por quedarse. Nos vemos. Muy buenas Chao, noches. profe. Chao.